Bienvenidos a este humilde fuego y a una nueva sesión de El Cuenta Cuántico. Si os digo hidrógeno, litio, sodio, seguro que muchos de vosotros habréis continuado mentalmente diciendo potasio, rubidio, cesio y francio. Si es así, felicidades. Vuestro cerebro acaba de activar un trauma escolar. Hemos sido entrenados para recitar esa lista como si fuera una canción religiosa o la alineación de un equipo de fútbol de hace 20 años. Nos enseñaron la tabla periódica así, sin ton ni son. Pero lo que casi nadie nos contó en el aula es que esa tabla colgada de la pared no es química aburrida, sino el mapa de un tesoro absoluto, un código profético que adivinó el futuro del universo antes de que la ciencia pudiera demostrarlo. Y toda esta odisea, curiosamente, empezó con una madre desesperada, viajando a través de la estepa siberiana y una supuesta botella de vodka de 40 grados. Dicen las malas lenguas, o quizás las buenas, que a Dmitri Mendeleev le debemos la perfección del vodka ruso. Se cuenta que fue él, años más tarde, quien determinó a nivel científico que los 40 grados exactos del vodka eran el equilibrio perfecto entre el alma del grano y el fuego del alcohol. Y aunque la historia oficial dice que esto solo es una hermosa leyenda urbana, me gusta pensar que un hombre obsesionado con encontrar el orden secreto de la materia no podía dejar pasar el desorden de un buen trago de vodka. Mendeleev no fue un científico de despacho cómodo. Su vida fue más bien una auténtica odisea que empezó en los confines helados de Siberia. Fue el menor de una familia inmensa de hasta 17 hermanos y su padre se quedó ciego tras el incendio de la fábrica de vidrio que los sustentaba. Así que su madre, María, tomó una decisión radical. Sabiendo que su hijo menor tenía una mente brillante, lo subió a una carreta y recorrió miles de kilómetros a través del hielo ruso solo para buscar una universidad que lo aceptara en San Petersburgo. Ella murió de agotamiento a los pocos días de lograr matricularlo, pero le dejó un mandato grabado a fuego: busca la verdad a través de la ciencia. Dmitri recogió ese testigo y dedicó cada hora de su vida a una sola pregunta: ¿de qué está hecho el universo? En su época, mediados del siglo XIX, los elementos químicos eran como las piezas de un puzzle lanzadas al suelo por un niño caprichoso. Se conocían solo 63 piezas y nadie tenía muy claro cómo se relacionaban entre sí. Aquí viene la parte divertida, y es que Mendeleev resolvió el mayor misterio de la materia jugando al solitario. Básicamente escribió las propiedades, los pesos atómicos y las valencias de cada uno de los 63 elementos en tarjetas individuales y se pasaba los días y las noches barajando esta realidad sobre su escritorio, buscando una rima, un patrón o un tipo de melodía en la naturaleza. Al final, agotado tras varios días sin dormir, Dmitri cayó en un sueño profundo sobre su mesa de trabajo, y allí, en la penumbra de su mente, como sucede en las grandes historias, ocurrió el milagro que él mismo relató después. Vi en un sueño una tabla donde todos los elementos encajaban en su lugar, y al despertar la anoté inmediatamente. Pero la genialidad de Mendeleev no fue solo ordenar lo que ya podía ver, hizo algo que roza la profecía cuántica. Miró su mapa, vio que algunas piezas no encajaban bien por su peso y, desafiando a la comunidad científica de su época, dijo: aquí no es que la lógica falle, es que aquí falta algo. Y dejó huecos vacíos. Es decir, tuvo la osadía de predecir que existirían elementos que nadie en la Tierra había visto, tocado o medido jamás. Describió de antemano su peso, su color, su densidad y cómo reaccionarían, y años más tarde, cuando otros científicos descubrieron elementos como el galio o el germanio, se quedaron mudos. Eran exactamente como el siberiano los había soñado en su escritorio. Mendeleev no había inventado una tabla, había leído el código fuente de la realidad. Y aquí, al calor de este fuego, es donde llegamos a la gran paradoja de nuestro tiempo. Hoy entramos en cualquier aula del mundo y vemos esa misma tabla colgada en la pared, llena de colores chillones, letras frías y números milimétricos, y la enseñamos, y la aprendemos mecánicamente, obligando a los estudiantes a recordar que el oro es AU o que el número del potasio es 19, como quien memoriza una lista de la compra aburrida o las páginas amarillas de la guía telefónica. Hemos cometido el tremendo error de convertir el mapa de un tesoro cósmico en un frío inventario de almacén. La obra de Mendeleev era un grito de asombro y de fe absoluta en la armonía del universo, y hoy es un cuadro apático que la mayoría de los alumnos mira con desinterés. Hemos olvidado que entender la tabla periódica no consiste en deletrear letras de memoria, sino en entender la coreografía de las estrellas. Es una triste paradoja que alguien que destinó su vida a entender cómo funcionan las cosas para no tener que recordarlas como datos vacíos, le recordemos con una tabla que nos limitamos a repetir como loros sin pararnos a entenderla.
Así que la próxima vez que os topéis con esa tabla en un libro viejo o en un pasillo gris, no veáis solo química. Mirad los huecos vacíos que dejó Dimitri. Mirad la fe de un hombre que supo ver lo que aún no existía. Y si os apetece, brindad con un buen vodka de 40 grados, por supuesto, por un siberiano que se atrevió a ponerle orden al infinito. Dejad vuestra leña en los comentarios, alimentad el fuego y no dejéis de contarnos si fuisteis de los que memorizaron la tabla, sin alma, o de los que alguna vez sintieron el fuego de la curiosidad al mirarla. Nos vemos en la próxima sesión de El Cuenta Cuántico.